Bobby Penny Lord presentan Los Grandes Santos. San Vicente de Paúl. El apóstol de los pobres. Hola familia y bienvenidos, somos Bob y Penny Lord y tenemos un santo muy especial para conversar con ustedes hoy día, San Vicente de Paúl. Nuestro llanto se escucha en el mundo entero, tomen nota. Nos encontramos en el tiempo de la hechura de muchos santos, nos encontramos en el tiempo de pecadores sin igual, enemigos de Dios, los ponemos en aviso. Hemos estado allí antes, hemos sufrido los dardos de la persecución en tiempos pasados y todavía estamos allí. No estamos acabados. En los últimos años, 2000 años, cuando parecía que el fin estaba cerca, que la iglesia iba a desmoronarse, que el mundo estaba llegando a su fin, Dios nos dio grandes santos. Aquellos que dijeron sí al llamado de Dios a la santidad. Uno de estos grandes santos, un alma que alcanzó y recibió la corona de la gloria en el cielo, fue San Vicente de Paúl. El Señor dijo: voy a levantar al humilde para confundir al orgulloso. La iglesia está en necesidad. Francia, la hija más antigua de la iglesia, dará al mundo y a la iglesia una madre Teresa del siglo XVII. San Vicente de Paúl provenía de humildes circunstancias. Nació en el seno de una familia de pobres agricultores, proviniendo de la pobreza. San Vicente de Paúl siempre tendría un lugar muy especial en su corazón y en su vocación para los pobres, tanto física como espiritualmente. La santidad era evidente en Vicente desde la infancia. Su familia decía que desde sus primeros años él se regocijaba cuando oraba. Cuando era niño se le podía escuchar cantar los salmos y cuando cuidaba el rebaño en el campo. La semilla de fe había sido sembrada por Dios y alimentada por su santa familia. ¿Tienen ustedes un gran santo en sus familias? San Vicente mostró una sed y aptitud para el aprendizaje, todo lo cual fue acrecentado por un alma muy virtuosa. Viendo esto, su padre consiguió como pudo el dinero suficiente para asegurar la educación de su hijo con los frailes franciscanos. Cuando Vicente había estado 4 años en el colegio, él llamó la atención del señor Comet, un noble del pueblo, quien le pidió que trabajase como tutor de sus hijos. Esto alegró mucho a Vicente, pues todo lo que ganase le permitiría dejar de ser menos carga para sus padres. En 1596, a la edad de 20 años, Vicente ingresó a la Universidad de Toulouse, donde cursó estudios y se preparó para el sacerdocio. En 1600, Vicente iba a ver sus sueños realizados. Él fue ordenado sacerdote después de recibir la tonsura y las órdenes menores de la orden franciscana. El caminar de San Vicente fue vivir el Evangelio. Igual que San Francisco, su enfoque en la vida fue ser lo más parecido a Jesús. Pero inicialmente vio a Jesús estudiando la palabra de Dios y las tradiciones de la iglesia. Cuando más hacía, más se convertía en el Evangelio. Aunque él deseaba continuar con sus estudios, la falta de dinero y la deuda que tenía no le permitieron hacerlo. Pero su santidad y su generosidad con los pobres llamaron a la atención de una mujer buena, quien al morir dejó toda su fortuna a San Vicente. En 1605, Vicente fue a Marsella a recoger su herencia de 500 coronas que le había dejado la mujer. La herencia que él recibiría consistía en una suma de plata que le debía a un inescrupuloso deudor que se había fugado a Marsella en lugar de pagar. En Marsella, Vicente encontró al estafador y solo para que éste ofreciera pagar mucho menos de lo que debía. Pero con mucha sabiduría, San Vicente aceptó ese dinero y decidió partir a Toulouse. Un hombre joven que se estaba quedando en el mismo hostal que Vicente sugirió que Vicente tomara el mismo barco que él tomaría hacia Narbonne, en vista que esto estaba dentro de su presupuesto y le ahorraría tiempo, y Vicente aceptó muy alegremente. Estos dos nuevos amigos abordaron el barco. El viaje comenzó muy suavemente. El sol brillaba, el mar Mediterráneo estaba en calma, todo iba bien en el barco.
Pero de pronto aparecieron 3 barcos en el horizonte, 3 barcos que llevaban los colores de los turcos sarracenos. Ellos se dirigieron hacia el barco y se acercaron para abordarlo. Los piratas turcos comenzaron la pelea inmediatamente después de abordar el barco. Aunque los marinos franceses, junto con estos 2 unidos en el combate, pelearon ferozmente, eran menos hombres que los turcos y el barco fue tomado prisionero. El sueño de Vicente de retornar a casa se convirtió en una pesadilla. La cubierta, iluminada brillantemente por los rayos del sol poco antes, estaba ahora cubierta con sangre y cuerpos sin vida. Vicente estaba herido y los otros, que no habían sido muertos, fueron tomados prisioneros y encadenados por el resto del viaje. Al cabo de 8 días después que los piratas se habían beneficiado satisfactoriamente de otros actos de piratería, partieron a Túnez. Cuando arribaron, para no ser castigados por las autoridades francesas, los piratas declararon falsamente que habían tomado los esclavos, y Vicente era uno de ellos, de un barco español. Los exhibieron alrededor del puerto ofreciéndolos para venta. Los futuros compradores los inspeccionaron como si fueran animales. Después de muchas exhibiciones humillantes y dolorosas sufridas por los prisioneros, Vicente fue comprado por un pescador. Dado que Vicente no soportaba mucho el viaje por mar, se enfermó y al no serle útil al pescador fue vendido a un médico anciano. Uno de los problemas era que el buen doctor estaba profundamente interesado en la magia y trató un sinfín de veces de compartir el conocimiento que había adquirido, sus 50 años de investigación de la alquimia, y el otro era que, siendo musulmán, trató de convertir a Vicente al islamismo. San Vicente rezó incesantemente a la Santísima Virgen, pidiendo por su intercesión, a la cual le dio el crédito por su victoria sobre esta tentación. El anciano murió y ahora Vicente era propiedad de su sobrino, quien había heredado a Vicente como parte de su herencia. El sobrino era tan cruel y falto de corazón como había sido el tío de generoso y amable. Pero Dios siempre está escuchando y no nos da más de lo que podemos soportar. Vicente fue vendido a un cristiano apóstata. Su nuevo dueño mandó a Vicente a servir a sus 3 esposas, una de las cuales era turca y musulmana. Pero ella estaba fascinada con la conducta de Vicente y lo oía cantar los salmos, la salve y otros himnos sobre su trabajo. La mujer miraba a los ojos de Vicente llenarse de lágrimas, tan obviamente enamorado de su Dios, que ella comenzó a regañar a su esposo por haber abandonado su religión. Aunque no era una cristiana, ella sería el instrumento que Dios utilizaría para liberar al hombre de la esclavitud de su apostasía. Él y Vicente escaparon a Francia y Marsella y finalmente a Aviñón. Este cristiano caído hizo las paces con la iglesia y un año más tarde fue a Roma con Vicente y se unió a una orden que servía a los enfermos en los hospitales. El Vaticano fue impresionante para Vicente. Aquí estaba la Tierra Santa, en donde descansaba el centro de su paz, su iglesia, alimentada por la sangre de los mártires, sus ojos llenos de lágrimas y su voz ahogada por la emoción, mientras pasaba por las tumbas de los papas que habían servido a la iglesia, comenzando con el primer papa San Pedro. Él pudo haberse quedado y saborear la gloria que había en Roma, pero él sabía que tenía que continuar hacia París. En París pudo encontrar hospedaje en el área de Saint-Germain, pero la paz estaría a punto de terminarse en la vida de Vicente. A un juez de Bordeaux, que estaba viviendo en la misma casa que Vicente, le fue robada una considerable cantidad de dinero. Aunque Vicente protestó que él era inocente, no le creyeron y tuvo que llevar consigo el estigma de ser un ladrón por 6 años. Durante esos 6 años, sin amigos y sin nadie que creyera en él, nunca trató de defenderse. Solo repetía una y otra vez: Dios sabe la verdad. Finalmente, al cabo de 6 años, la verdad que siempre sale a relucir, un criminal arrestado por otro crimen, queriendo limpiar su conciencia, confesó ser el culpable del crimen del cual Vicente había sido acusado. San Vicente nunca dijo nada a nadie sobre esta prueba. En lugar de eso, la usaba como una enseñanza en los retiros que él daba. Sin nombrar a nadie, él insistía en lo positivo en lugar de lo negativo, recordando y enseñando que podemos soportar el dolor de las falsas acusaciones que atraviesan nuestro corazón con la verdad, recordando siempre que Dios a su tiempo va a revelar la verdad, si así es su voluntad. Gracias a Dios, aún después de 6 años, en el caso de San Vicente, se hizo la voluntad de Dios.
No todo estaba dicho en París para San Vicente. Allí se reunió con un santo sacerdote, el padre Dubaroc, quien más tarde sería nombrado cardenal. Una vez más, podemos ver al Dios omnipotente como un consumado ajedrecista que pone sus piezas de ajedrez juntas en posición, alineándolas para que le sirvan a él y a su iglesia. El padre Dubarot le pidió a San Vicente que sirviera como cura de una pequeña parroquia en las afueras de París. Entonces lo comisionó como director espiritual de la condesa Johnny y para que sirviera como profesor de sus hijos. San Vicente era un campeón de los sacramentos, orando sobre ellos, especialmente los sacramentos de penitencia. Un día, cuando la condesa se encontraba de viaje, alguien vino donde San Vicente y le pidió que fuera con él para escuchar la confesión de un hombre que se estaba muriendo. Antes de administrarle la extrema unción o el sacramento de los enfermos, como se le llama ahora, San Vicente le pidió que hiciera una confesión general. Parece que cuando él le hizo al hombre ciertas preguntas para ayudarlo a examinar su conciencia, San Vicente descubrió que el hombre había hecho unas confesiones imperfectas debido a que no había examinado adecuadamente su conciencia, o sea, que había hecho sus anteriores confesiones en forma sacrílega. Cuando la condesa Johnny regresó y su súbdito le contó que él podía haber muerto con pecados en su alma si no hubiese sido por San Vicente que lo preparó adecuadamente, ella le rogó a San Vicente que predicase ese domingo en la iglesia del pueblo, en la fiesta de la conversión de San Pablo. Después de escuchar su homilía, la gente acudía en gran número para confesarse con San Vicente, quien tuvo que solicitar ayuda a los jesuitas locales. La congregación de San Vicente ha señalado el 15 de enero como su día de fiesta solemne. A partir de ese día hasta el presente, en conmemoración a este acontecimiento en la historia de su comunidad. Pero llegó un momento en que el padre Dubarot le dijo a San Vicente que tenía que dejar el hogar de la condesa para salir a servir a la gente común que se encontraba en necesidad espiritual. Reuniendo a otros 5 sacerdotes, Vicente formó una pequeña comunidad y empezaron a hacer que muchos regresasen a la verdadera fe, haciendo un llamado a muchos, inclusive a gente de la realeza, para que dejasen de llevar una vida escandalosa, para que no ofendiesen a Dios. Aunque la condesa estuvo completamente de acuerdo con la obra que estaba haciendo San Vicente, ella le hizo prometer que nunca abandonaría el cuidado de su alma y que estaría con ella al momento de su muerte. Con eso la condesa, siempre devota a aquellos a quienes Dios los había confiado, convenció a su esposo de establecer una compañía de misioneros dedicados en ayudar e instruir a los feligreses. En 1618 entra San Francisco de Sales a la vida de San Vicente de Paúl. Ahora, San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, había fundado años antes la Orden de la Visitación, cuyo carisma era visitar a los enfermos pobres. Él había compartido este sueño con San Francisco y con Santa Jane Francis de Chantal, pero como no era permitido en aquel entonces que las hermanas salieran de sus conventos, él tuvo que abandonar el proyecto. Debido a que las hermanas eran de claustro y no podían salir del claustro, ellos se contentaban con abrir colegios de pensionado. ¿Quién iba a enseñar a las jovencitas? El santo obispo y Santa Jane Francis de Chantal convocaron a San Vicente de Paúl y le solicitaron que enseñase a las hijas de la nobleza, quienes eran pensionistas. Aunque ansioso de estar con los pobres, San Vicente dio su aprobación, en obediencia al obispo y en respeto a su amistad con él. Cuando San Francisco de Sales falleció, San Francisco se convirtió en el director espiritual de Santa Jane Francis. Pero su compromiso a las hermanas de la Visitación y a su fundadora no disminuyeron en San Vicente su servicio a los enfermos y a los pobres. Dios siempre forma claustros santos, juntando a la gente que Él ha escogido para que hagan su voluntad. Podemos ver que a pesar de todas las facilidades que puso en la senda de nuestro santo, Él necesitaba ayuda. Además, Dios no desea que nosotros pensemos que somos nosotros los que somos responsables por la conversión y sanación que se llevan a cabo. Él escoge a otros en nuestras vidas para que nos ayuden. Y así sucedió con San Vicente. Entonces entró en escena Margaret Naussaud, la cual había estado enseñando a leer y escribir a los analfabetos. Al escuchar sobre San Vicente, ella decidió unirse a él. Aunque ella y sus amigas tenían la mejor intención, les faltaba dirección y liderazgo innecesarios para llevar a cabo su tarea. Y así una dama de la nobleza, bien educada y talentosa, entra en la vida de San Vicente. Luis de Marillac, enviada por Dios a San Vicente en 1625.
Ella había estado casada por un corto tiempo cuando falleció su esposo. Habiendo oído hablar de San Vicente, de su obra con los pobres y los enfermos, dejó Clichy, de donde era ella, y se encaminó a París, de donde podía encontrar a San Vicente. Ella le hizo saber a San Vicente sobre el deseo de su corazón de servir a los pobres, lo cual era su más ferviente deseo. Hágase la voluntad de Dios. 8 años después, en 1633, Margaret Nazoul y sus amigas se reunieron en la casa de Luis de Marillac y fundaron la Congregación de las Hermanas de la Caridad, también llamada las Hermanas de San Vicente de Paúl. Esta era la misma congregación a la cual pertenecía Santa Catalina Labourne cuando Nuestra Señora se le apareció, como Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, y le pidió que tuviera una medalla troquelada, la cual se convirtió en una medalla milagrosa. En 1642, la pequeña compañía se encontraba activa atendiendo a los enfermos cuando ya su amada Margaret había fallecido debido al contagio de una plaga de uno de los enfermos que tanto amaba. Santos y hacedores de santos, muéstrenme un santo y yo les mostraré los instrumentos en su vida que han formado su santidad a través del amor o del odio, de celos y avaricia. De todos esos conocía nuestro San Vicente y los había tenido en sus vidas. Además de todo esto, en el año 1625, a su mandato, el hermano del conde y la condesa, arzobispo John Francis, conde de París, le dio a la nueva comunidad un colegio donde albergar su nueva institución, para lo cual el conde y la condesa suministraron los fondos necesarios. En abril de 1625, San Vicente y su compañía tomaron posesión y así San Vicente vio su obra encaminada. En cumplimiento de su promesa, San Vicente estuvo asistiendo a la condesa hasta los últimos momentos de su vida. El 23 de junio de 1625, habiendo cumplido con eso, él se encontraba ahora libre de unirse a su congregación. San Vicente emitió un reglamento que fue aprobado por el Papa Urbano VIII en 1632. El rey Luis XIII vendió también su ayuda en 1633. Los cánones regulares de San Víctor le dieron al priorato de San Lázaro a la nueva comunidad, la cual, siendo espaciosa, se convirtió en la casa matriz de la congregación. Así es como los primeros padres de la comisión obtuvieron el nombre de lazarenos o lazarianos. Ahora esta comunidad no está compuesta de sacerdotes de orden, sino de sacerdotes seculares que hacen los 4 votos: pobreza, castidad, obediencia y estabilidad. Ellos están comprometidos a, primero, trabajar entre los pobres, alimentar sus almas así como sus cuerpos. Segundo, a la santificación de sus propias almas por medio de ejercicios espirituales prescritos por su fundador San Vicente de Paúl. Y en tercer lugar, la conversión de los pecadores. Y en cuarto lugar, la preparación de los hombres para el sacerdocio. Tan grande fue su obra que el Papa Alejandro VII escribió una breve declaración ordenando que todos los que reciban las órdenes sagradas deben hacer primero un retiro de 10 días bajo la dirección espiritual de los padres de la Congregación de San Vicente. En su vida, los sacerdotes de la humildad más profunda, sin riquezas terrenales, sin ninguna posición alta en la sociedad, iban a tocar no solo al mundo del siglo XVII, sino continuar más allá aún después que se hubieran ido donde el Padre. Él mismo fundó 25 casas que llegaron hasta el último rincón de Europa, desde Francia hasta Piedmont, Italia, Polonia y otros países. Nunca satisfecho, San Vicente fundó otras confraternidades llamándolas Caridad. Ellas estaban dedicadas a atender las necesidades de los enfermos. Entonces otra rama de la caridad llamada Damas de la Cruz se dedicaba a enseñar a las jovencitas, y otra fue creada para el cuidado de niños huérfanos, la mayoría de los cuales habían sido abandonados por sus padres. Aunque estos actos de misericordia eran de suma importancia en su mente y en su corazón, él prosiguió con su vocación de llevar los sacramentos a todo el mundo. Este santo se preocupó de los pobres y de los ricos por igual, de los famosos y de los no famosos, de los reyes y de las reinas, así como de los indigentes sin hogar. Lo más importante era que fuesen hijas o hijos de Dios. En medio de rumores, calumnias y controversias que colorearon su vida, este verdadero hijo de Jesús siempre mantuvo sus ojos en la cruz, especialmente al toque de cada hora.
haciendo la señal de la cruz en su pecho, secretamente con su pulgar. No importaba lo que sucediese en su vida, bien o mal, él siempre se lo atribuía a la voluntad de Dios. Aunque él anhelaba estar unido con su Señor en el cielo, era sensible a los sufrimientos de aquellos en la tierra y los sufría con mucho amor. San Vicente nunca se alejó de la verdad tal como lo conocía. Ahora bien, había una controversia que dividía a la iglesia en lo que concernía a la gracia divina. Michael Bayeux era un profesor y doctor de divinidad en la Universidad de Louvain, a la cual asistían muchos sacerdotes famosos, como el arzobispo Fulton Sheen, y Bayeux propuso una teoría referente a la gracia conferida al hombre antes y después de la caída, y otras especulaciones, las cuales, entre otras 76 hipótesis, fueron condenadas por el Papa Pío V en 1567. Bayeux aceptó la decisión del Papa y dio marcha atrás en todo lo que había escrito, incluyendo su teoría sobre la gracia. Cornelius Janensky y John Verga, estudiantes en Louvain, años después, salieron con una teoría sobre la gracia divina basada en los errores de Bayeux que habían sido condenados. Ellos se comprometieron tanto con su nueva teoría que Janensky decidió escribir un libro explicando su teoría sobre la gracia divina. Más tarde, Jansenius se hizo obispo y nunca publicó el libro. Antes de su muerte, él dijo que esperaba el juicio de la Santa Madre Iglesia referente a sus escritos. Desgraciadamente, después que murió Jansenius, su amigo Verga logró publicar el libro con ciertas modificaciones hechas por él. Él se convirtió en el más claro y principal ponente del janseísmo. Él era tan elocuente que aún San Vicente se sintió atraído por esa teoría. Pero cuando escuchó a Verga expresar algunos de sus errores y enseñanzas, sobre los cuales la Iglesia había fallado 500 o 600 años antes, San Vicente renunció a él y a toda su falsa teología. Sintiendo el peso de la responsabilidad que todos tenemos para hablar la verdad y defender a la Iglesia contra sus atacantes, San Vicente usó cada medio posible a su disposición para exponer dichos errores. San Vicente amaba los sacramentos e insistía sobre la importancia de todos los 7 sacramentos en el cuerpo místico de Cristo. Él enfatizaba especialmente los sacramentos de penitencia y de la Eucaristía. Cuando enseñaba sobre la confesión, repetía una y otra vez la importancia de hacer una confesión sincera y perfecta. Arrepintiéndonos verdaderamente de nuestros pecados y del peligro de ser de aquellos que pretenden un verdadero remordimiento y que son más responsables por este pecado que todos los pecados que puedan haber eliminado de su confesión, pues este pecado no está solo en contra del sacramento de penitencia, sino contra la Eucaristía, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Al final, como buen y digno padre, sus pensamientos estaban con aquellos a quienes él estaba dejando atrás. Era 1658, sabiendo que ellos iban a necesitar dirección espiritual. Después que él se fuese al Padre, San Vicente dejó a cada uno de sus hijos un pequeño libro de reglamentos que había escrito para ellos y les rogaba que vivieran de acuerdo con ellos. Su congregación fue nuevamente confirmada por 2 papas más, Alejandro VII y Clemente X. Igual que otros grandes santos antes que él, San Vicente entregó hasta la última gota de su sangre. A la edad de 80 años, su cuerpo temblaba de fiebre, su cuerpo empapado de sudor, sin poder dormir la mayor parte de la noche. Cuando estaba despierto, le era imposible controlar el temblor de su cuerpo. Sin embargo, él se despertaba a las 4 de la mañana, como lo había hecho por 60 años. Pasaba sus primeras 3 horas orando y entonces celebraba la misa. Luego, después de la misa, oraba por aquellos que se encontraban en agonía para que tuvieran una muerte pacífica. Un gran santo, siervo de Dios. El Padre Vicente recibió los últimos sacramentos, dijo sus últimas palabras de dirección a sus misioneros que se encontraban alrededor de él. Entonces su cabeza cayó suavemente hacia atrás y se fue pacíficamente donde el Señor y su madre, quienes estamos seguros estaban esperándolo para llevarlo a casa. Bien hecho, hijo, bienvenido a casa. El 27 de septiembre de 1660, después de haber trabajado en la tierra por 85 años, él se fue. Su congregación lo enterró en la iglesia de San Lázaro en París, con mucha ceremonia.
Todos ellos vinieron, aquellos que él había tocado, que no los habían precedido en su viaje a casa. Ellos harán un ramo maravilloso de fe, de todos los tamaños, de todos los colores, nobles y siervos, llenando su tumba, diciéndole adiós al amigo. Los milagros comenzaron a sucederse inmediatamente. La causa de su beatificación fue abierta. En 1712, una investigación de sus restos encontró que su cuerpo se encontraba bellamente intacto e incorrupto. Un aroma celestial emanaba del ataúd abierto. Sus ropas se encontraban frescas e impecables como el día en que falleció, 52 años atrás. El ataúd fue sellado solemnemente y aunque la gente ya lo había declarado santo, ahora todos esperaban la decisión de la iglesia. Después de investigar escrupulosamente su vida, sus escritos y los milagros atribuidos a él, Vicente de Paúl fue declarado beato en 1729. Y entonces, en 1742, el Papa Clemente XII lo declaró santo. En este mundo oscuro, donde el enemigo de Dios está tratando de bloquear la luz que es Jesús, con el demonio en su lucha furtiva para obtener almas para el Gena, el cual ha engañado a todos para que piensen que no hay pecado, en este mundo donde la gente se ha vuelto amoral, sin poder distinguir entre el bien y el mal, se levanta una voz que grita como lo hizo San Juan Bautista: arrepiéntanse y sálvense. Igual que su Salvador, que murió y tuvo piedad por todos, aun por los que lo crucificaron, como su Salvador que nació para servir a la humanidad, como él que sanó la llaga y dio vista al ciego, San Vicente nunca se sacrificó a su Padre en el cielo y a su vocación en la tierra, esa vocación de un sacerdote del altar cuando servía las necesidades físicas de los fieles. Él nunca comprometió su amor de la iglesia, del amor de los pobres y los ricos. Para él, todos eran uno solo, amando a su Dios y a su prójimo. Para él ningún tiempo era mucho, ningún sacrificio era demasiado. Igual que Jesús, nacido en la pobreza, él vino a servir, no vino a ser servido. Igual que Jesús, caminó el Vía Crucis, perseguido, abandonado y también humillado. Hay mucho que aprender en este gran santo. Lo más que se recuerda de él son sus actos de misericordia y caridad, pero igual que esa otra santa de la misericordia, la Madre Teresa, él se dedicó a la Eucaristía y a la Iglesia. Y como ella, fue la Eucaristía la que lo mantuvo en su obra y amor por el pobre. La imagen que creo que tendremos para siempre. Cuando pensemos en este gran santo, va a ser más que cualquier otra cosa la de un sacerdote, un verdadero alto Cristo, otro Cristo. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.